Es que lo que sucede es que a mí me parece que los alumnos de educación media son pues, los mejores, los más frescos, son los que tienen una recepción sumamente, interesante. Yo creo que la mejor etapa de la vida es donde haces tus mejores amigos, porque más adelante ya cuando estás en la facultad, pues ya es así por interés, ¿no? Bien. Los felicito por estar acá y por venirme a ver, ¿no? Bien, antes que nada, quien va a presentar, porque traje un presentador, es Héctor Miguel González Martínez, que es un profesor de la ENA y también es un muchacho que está en este momento terminando su maestría y va a transitar hacia el doctorado, el doctorado en historia. Hay que estudiar lo que a uno le gusta, o sea, si te gusta la física, hay que estudiar física, si te gusta psicología, hay que estudiar psicología, si te gusta la contabilidad también. Se trata sobre todo de hacer una carrera que te llene plenamente y a la cual te puedas, sentir orgulloso y ser útil socialmente. Bien, antes de iniciar, este texto es un texto que le he dedicado 15 años de investigación. Es una historia que no es muy conocida, o no era muy conocida, por lo menos en la época en que yo era estudiante. El 68 no terminó en el 68. Después del 68 vino el 10 de junio de 1971, y entre junio de 1971 y 1982 se activó una insurrección de jóvenes en México. Muchos de los estudiantes que estuvieron en CCH, o estuvieron en la UNAM, o estuvieron en el Politécnico, participaron en la guerrilla. Es decir, era la manera de tratar de cambiar las cosas. No fue la única vía. También hubo estudiantes que lucharon, extraparlamentariamente, en grupos políticos, para tratar de modificar el régimen que en ese momento imperaba, que era el régimen del Partido Revolucionario Institucional. Esta historia durante mucho tiempo ha sido acallada. Incluso en los años 70 no hablaban de la guerrilla así abiertamente porque era peligroso. El periódico que se distribuía dentro de las aulas, porque seguramente en CCH Azcapotzalco circuló este periódico, que es el periódico Madera, que es el periódico de la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿no? Y por otra parte había una rebelión en el campo de jóvenes campesinos que venían de las normales rurales, como la de Ayotzinapa, y que encabezaron básicamente dos profesores normalistas: Genaro Vázquez Rojas, de la Asociación Nacional Revolucionaria, Civil Revolucionaria, y también Lucio Cabañas Barrientos, que estaba en la Brigada de Ajusticiamiento, que era, el brazo armado de una organización más amplia que se llamaba el Partido de los Pobres, y que estuvo levantado en los años 70 en Guerrero. Sin conocer esta historia, es muy difícil entender por qué el régimen fue transitando hacia una reforma política hacia finales de los años 70, donde se permitió la participación de la clase media en los partidos, ¿no? Y posteriormente la transición democrática que bien, mal o muy mal vivimos el día de hoy, ¿sí? Es decir, fue este enfrentamiento que vino precisamente desde las universidades y de las escuelas, donde vino la modificación de las cosas. Voy a dejar a Héctor Miguel porque no se estila que un autor presente su libro, es así como que parte de la tradición, y bueno, yo quiero respetar la tradición. Entonces paso la palabra a Héctor Miguel. Muchas gracias. Agradezco la invitación por la invitación que me hicieron para presentar aquí el libro de la insurrección de los jóvenes en México, 1967 a 1982, la expresión de guerrillera. Bueno, este libro es un parteaguas, sí marca lo que es un parteaguas en la historiografía, lo que es la construcción de lo que es la historia de los movimientos sociales, lo que es la construcción de la historia de la guerrilla en México. El texto de Arturo sí marca un parteaguas. ¿Por qué? Y aquí es donde radica su gran importancia.
Muchos de los trabajos historiográficos que se habían estado presentando previo a la obra ya habían empezado por ahí, surgir algunos pequeños artículos, pero tiene la peculiaridad de ser el primer libro que se presenta con esta característica. Es que aquí Arturo realiza lo que es un análisis de por qué surgen los movimientos sociales y no hace un mero recuento de los acontecimientos, sino que se sientan en analizar cuáles son las causas de la violencia, por qué los jóvenes están insurreccionando en ese momento. Muchos de ellos, por ejemplo, eran chavitos de su edad, o sea, los más jóvenes eran aquí muchachos como ustedes, y otros en las facultades de la UNAM, pero muchos eran de esta edad que tienen ustedes. Y ahí es donde se va desentrañando Arturo. ¿Cuáles son las causas de la violencia? ¿Cuáles son las causas o motivos de la violencia en México? ¿Por qué un grupo de jóvenes que tiene todo el mundo por delante decide insurreccionarse en armas? ¿Por qué en lugar de continuar su carrera, formar una familia, etcétera, deciden estar en la guerrilla, en plena montaña en Guerrero, en otras partes del país? Este libro tiene esa peculiaridad de explicar ello. No en vano, el primer capítulo de Arturo de este texto es los movimientos armados en México. Aquí Arturo pues va realizando la tipificación de cómo podemos analizar lo que son los movimientos sociales en México, lo que es la guerrilla. Él va encontrando, bueno, el fenómeno de la violencia en México no es fortuito. Es más, una expresión como la guerrilla tampoco es fortuita en el país. Tú la puedes ir rastreando desde el siglo XIX. México, de hecho, va reseñando ahí Arturo, va analizando. Lo puedes rastrear desde la guerra de independencia. Te puedes ir a la guerra contra Maximiliano, a la misma Revolución Mexicana. La guerrilla en México ha sido constante en la historia del país. Para los años 70 este fenómeno no es completamente nuevo. Es más, cuando tú vas rastreando, ahí se va viendo, por ejemplo, cuando va analizando lo que es el Partido de los Pobres, tú ves, por ejemplo, la figura de Lucio Cabañas. Él tiene ya una tradición guerrillera en su familia. Su abuelo fue un general zapatista, él siempre se remitía a ello. Mi abuelo es un zapatista, yo quiero ser como mi abuelo. Este fenómeno no es completamente nuevo. México ya tiene esta característica. La guerrilla pues se vuelve a presentar en este momento. ¿Y por qué los jóvenes están insurreccionando en ese momento? Otra de las preguntas que va realizando Arturo. Bueno, hay una crisis de representación entre la sociedad mexicana, entre la sociedad civil en ese momento. Buena parte de la sociedad civil mexicana, y en este caso los jóvenes, no se están sintiendo representados en el aparato del Estado. Otro de los motivos también que va motivando que los jóvenes se vayan insurreccionando. De hecho, ahí va tomando una categoría de Hegel, que es la del reconocimiento, cómo la violencia ha sido catalizadora en la construcción de los derechos humanos. Pero con ello, pues Arturo va analizando cómo es que van apareciendo lo que son los movimientos sociales en el país. Esto se va centrando en lo que es el primer capítulo, cómo los podemos ir analizando, para con ello pasar al segundo capítulo, los entornos y factores de surgimiento de la Liga Comunista 23 de septiembre y lo que es el Partido de los Pobres. ¿Qué características peculiares en las zonas donde van apareciendo, ya sea en Guerrero o en otras partes del país, como es el occidente, en el norte, van propiciando que el fenómeno de la guerrilla vaya apareciendo? Digo, pues cada zona en México tiene una peculiaridad, y ahí es donde Arturo va tipificando, va analizando qué factores van propiciando que, por ejemplo, aquí en Guerrero, Lucio Cabañas o Genaro Vázquez Rojas en ese momento se vayan insurreccionando, están decidiendo tomar las armas. Son diferentes las características que tú puedes tener en lo que es Guerrero a lo que es en Guadalajara o el entonces Distrito Federal. Son diferentes las características. No en vano, pues de hecho Arturo propone aquí también otra característica. Bueno, la guerrilla mexicana habría que estarla estudiando tal como se ha venido analizando lo que es la Revolución Mexicana. ¿Cómo se estudia la Revolución Mexicana? Pues algunos de ustedes aquí, a lo mejor salgan historiadores de aquí, ¿no? ¿Cómo se estudia lo que es la Revolución Mexicana? Se va estudiando por lo que son zonas, por regiones. Cada región tiene una peculiaridad y es lo que tú tienes que ir analizando cuando vas estudiando lo que es la Revolución Mexicana. Lo mismo aquí pasa con la guerrilla. No es lo mismo Guerrero, Oaxaca, ni siquiera Oaxaca, la costa de Oaxaca, donde también hubo presencia de la guerrilla, es muy diferente a la del centro. Y el mismo Guerrero, Guadalajara. Arturo pues se va recorriendo toda esa parte del país, se va haciendo un análisis muy minucioso de la obra, un análisis muy detallado de cada una de las zonas que va apareciendo. Con ello pues ya va en el tercer capítulo señalando cuáles fueron los acontecimientos que fueron propiciando lo que es la aparición de la guerrilla. Con el cuarto ya justamente centrarte en lo que es
el meollo del asunto, la guerra de los jóvenes, donde se fue desarrollando lo que es la guerra de los jóvenes. ¿Por qué una guerra de los jóvenes? ¿Por qué? Porque la guerrilla mexicana fue, como les mencionaba al inicio, fue llevada a cabo por jóvenes. Los más chicos en ese momento eran de su edad, chavitos así de CCH, de la prepa, ya los más grandes de las facultades, del nuevo Politécnico también. Y con ello pues se va centrando este cuarto capítulo, que se va desarrollando de 1973 a 1982. Va recorriendo justo todo lo que son los acontecimientos, etcétera, para con ello llegar a un quinto capítulo, que es lo que la guerrilla nos dejó. ¿Qué va haciendo aquí Arturo? Este capítulo es muy interesante también, bueno, toda la obra es interesante, pero justo en este capítulo se va centrando qué repercusiones tiene algo como lo que es la guerrilla mexicana en México. Digo, visto como un fenómeno de mediana duración, pues sí tiene fuertes repercusiones en la sociedad civil mexicana. Arturo, de hecho, todavía lo va reseñando aquí. Va influenciando mucho, por ejemplo, lo que son los movimientos sociales y políticos en México, buena parte de lo que son los derechos humanos, toda la cultura de lo que son los derechos humanos viene fuertemente influenciada aquí de lo que es la guerrilla en México. Algo muy similar, por contextos similares, lo vamos a encontrar en América Latina. Lo que es la lucha por los desaparecidos, por ejemplo, cuando se habla de ni perdón ni olvido, etcétera. Todo esto concibe a lo que es la lucha por los derechos humanos en México. Y México pues sí tiene una fuerte tradición en torno a ello, y mucho de esto viene de aquí. La búsqueda por los desaparecidos, las comisiones de la verdad, no callar lo que sucedió. México sí ha desarrollado una fuerte tradición de lucha en torno a ello. Y lo mismo aquí Arturo también va por otra característica muy interesante. Pues señala, bueno, así como los cristeros incorporaron lo que fue la guerra cristera a la historia en educación básica, lo que es la historia de la guerrilla también debería ser incorporado a la historia pública. Digo, pues como efecto, pues lo que es la guerrilla en México tiene todas fuertes connotaciones, sigue teniendo fuertes repercusiones. Es más, lo que es que se haya logrado todavía mantener lo que es la autonomía en las universidades, etcétera, viene siendo todavía influenciado este fenómeno. Todas las tradiciones de lucha que tenemos viene de aquí también. Y bueno, aquí también había la invitación a que lean la obra. Es una obra muy interesante, va recorriendo muy bien. Como les mencionaba, tiene la peculiaridad en la historiografía de por primera vez realizar lo que es un análisis de los acontecimientos. ¿Qué había pasado anteriormente en la historiografía? Ya previamente, como les mencionaba al inicio, se habían presentado pequeños artículos, pero muchos eran testimoniales. Por ejemplo, iban recorriendo testimonios de los guerrilleros, o iban contando los acontecimientos, pero no se había realizado hasta este momento lo que es un análisis, las causas de la violencia en México, por qué los jóvenes deciden insurreccionarse. De aquí la peculiaridad de esta obra, por ende, que marca un parteaguas en la historiografía de la guerrilla en México. Y bueno, para no estarme alargando, los voy a dejar con el autor para que vaya señalando su obra. Muchas gracias. Ok, bueno, pues comentarles yo de este libro. Me parece que efectivamente tiene un elemento fundamental, varios de ellos. Uno de ellos es la investigación que se hace. El autor, yo de verdad cuando lo estuve leyendo, sentía que mi maestro me estaba hablando otra vez. Y en la introducción, por ejemplo, cuenta todos los elementos o algunos de las adversidades metodológicas a las que se puede enfrentar como investigador. Ya nos dijo, se tardó 15 años. Y en esos 15 años hubo momentos en los que los suspendió, los continuó. Por ahí incluso hubo quien hasta se llevó unas fichas de investigación del AGN, ¿no? Se las llevó y ya no las regresó. O sea, esas cosas nos cuenta en la introducción. ¿Pero por qué lo traigo a colación? Porque el trabajo de la investigación implica también una actitud resiliente. Salir de las adversidades a las cuales nos vamos a enfrentar y continuar con nuestro trabajo. Entonces, esto desde el ámbito de la disciplina y de cómo debemos llevar a cabo nuestra dinámica, para poder lograr nuestro objetivo. Por eso me parece también relevante este trabajo, porque además, como dice el compañero Héctor, es un material de investigación
de investigación en archivos. La parte metodológica es súper rica de cómo va, digamos, armando la historia, construyendo, tejiendo toda la narrativa a partir de estos elementos que va extrayendo de una documentación que podría ser árida, pero que va conformando toda una narrativa y toda una historia que se vuelve en este material. Otra cosa que también yo quiero destacar es que la manera en la que lo plantea es bastante amplio en el sentido de que nos permite ver un panorama multicausal, un panorama donde vamos a ver varios elementos que conforman esta historia, y también por eso de pronto nos suena muy compleja, porque nos habla, por ejemplo, el marxismo, nos habla de la conciencia de clase, ¿no? Nos habla del contexto internacional, y podría parecer muy complejo, pero en realidad es la historia que nos interesa hablar en el CCH, la historia que tiene muchos factores, que tiene muchas causas, la historia compleja, la historia profunda, pero además la historia de los sujetos, no la historia de los hechos ni la historia de bronce, la historia donde los individuos conformamos y vamos construyendo la historia. Hay una anécdota bien interesante donde nos cuenta cómo un personaje de la brigada va y se roba a una muchacha, ¿no? Se la roba sin permiso de la familia y sin casarse, ¿no? Y entonces todavía dice Carmelo Cortés regresa y quiere hablar con el papá de la chica para explicarle lo que es el amor joven, ¿no? El amor libre, dice, para explicarle lo que es el amor libre. Pero a partir de este gesto, que pudiera parecer una anécdota chusca o un acontecimiento irrelevante, en realidad, ¿qué podemos destacar? Podemos destacar una confrontación generacional, pero también una confrontación entre diferentes realidades. Ya lo dijo Héctor, ¿no? Hay que regionalizar. Y hay una realidad, por ejemplo, en el aspecto, en una comunidad rural, que muchos de los jóvenes citadinos que están construyendo estas células guerrilleras, ¿no? Entonces, eso me parece interesante, que a pesar de la vastedad de la información, no se pierde el sujeto histórico, no se pierde que la historia la hacemos las personas, ¿no? Y dentro de esta manera de contarnos la historia, por ejemplo, también destaca una problemática de, ¿cuál era el marxismo, ¿no? que llegaba, ¿no? Era el marxismo stalinista, era el marxismo leninista, era el marxismo de Rosa Luxemburgo, y lo lleva a elementos teóricos, ¿no? ¿Tienen o no conciencia de clase? A una serie de las problemáticas a las que se enfrenta la guerrilla, ¿no? El movimiento de las guerrillas en México. Entonces, quiero comentarle también aquí al autor que hemos estado leyendo el libro en clase, lo hemos estado discutiendo, y también los alumnos tienen comentarios que compartir. No sé si quieras escucharlos primero. Sí, te escuchamos a ti. Ángel, ¿sí? Primero que nada, felicitarte por la gran calidad de investigación que nos traes en este libro. Y segundo, de que al yo estar leyendo el libro, llegué a empatizar con las personas que luchan, con las personas que están tratando de defenderse. Pero al final de cuentas, ellos realizan algunos actos que son muy cuestionables: el secuestro para financiar el asesinato. Por lo que me gustaría preguntarle, ¿usted qué piensa? ¿Se debería de reprimir estos movimientos armados o se deberían dejar actuar a estos jóvenes? Muchas gracias. Yo sé que por ahí hay más preguntas que ya hemos estado planteando, pero vamos a escuchar al doctor Arturo. Sí, la guerrilla es resultado de un desajuste social estructural.
en la Escuela Nacional de Antropología no hacemos historia positivista, hacemos historia social. Y por lo tanto tratamos de explicar, digamos, los elementos por el movimiento social. Este desajuste se produce porque, digamos, en una metáfora muy rápida les diré, crearon un Estado nacional en los años 40 con el cardenismo, en el que tenían controlado a los obreros, a los campesinos, al sector popular y al sector militar. Pasado el tiempo, vino un proceso de industrialización que cambió toda la correlación de las clases sociales. Es decir, para finales de los años 60 las clases sociales ya no eran las mismas. Sí había obreros que estaban controlados por los sindicatos, había campesinos que estaban aglutinados en las organizaciones campesinas del Estado, pero en ese momento se les empezaba a salir del control aquellas áreas que el Estado ya no controlaba. Una de esas áreas que el Estado ya no controlaba era el sector profesional de la clase media. Es decir, las universidades habían deambulado solas, ¿no? ¿Qué es lo que enseñan en las universidades? A cuestionar. Y por lo tanto, ese sector de la universidad pues obviamente iba a demandar algo que no estaba bien en ese momento en un país capitalista como México, que es no hay democracia liberal. O sea, porque el Estado tiene un solo partido, que es el que siempre gana, ¿no? Y por qué, digamos, tiene esta visión tan autoritaria, ¿no? Eso va a derivar precisamente en movimientos que vienen de los años 60, con el Congreso Nacional de Estudiantes Democráticos, y va a terminar pues mal, porque en 65 el movimiento médico, que es el primer enfrentamiento con el sector profesional, termina con la represión de los médicos en el hospital 20 de noviembre del ISSSTE, ¿no? El descabezamiento de los dirigentes y por lo tanto la falta de respeto a los profesionistas. Posteriormente se arma un movimiento democrático a nivel nacional que va a marcar una marcha que viene desde Sinaloa para tratar de exigir libertades democráticas. ¿Cuál es el resultado de eso? La ocupación de la Universidad Nicolaita de Morelia. Y toda esa tendencia va a desembocar en lo que ustedes conocen como el 68. O sea, el 68 aparece pues como por un acto fortuito, ¿no? Y entonces hay un pleito, pero la policía arremete con estudiantes y algo contra lo que en ese momento es considerado sagrado. Las escuelas no se tocan. Y los granaderos se meten en la vocacional 5, apalean estudiantes, hombres, mujeres, y apalean maestros, profesoras que salieron a defenderlos. ¿Cuál es el resultado? El movimiento 68. Es decir, estalla una rebelión del sector profesional, maestros, alumnos, en contra de la represión del Estado. ¿Cómo resulta eso? Bueno, pues el final es el 2 de octubre de 1968. Cuando viene el cambio de gobierno, el gobierno promete que va a cambiar, ¿no? Como el golpeador que golpea y que te dice que va a cambiar, ¿no? Y el resultado siguiente es el 10 de junio de 1971. Es decir, ya no lo hacen las fuerzas represivas, sino lo hace un grupo paramilitar llamado los Halcones. Entonces, ¿cuál es el ambiente en ese momento? Pues es un ambiente de que estos no tienen remedio. O sea, el Estado no tiene remedio y esto de que iban a abrir democráticamente el país es falso. Por lo tanto, pues se van generando, como en toda sociedad, tendencias extremas de ambos lados, ¿no? Y la tendencia extrema de la guerrilla es el levantamiento armado. Es decir, la única manera de responderles es un levantamiento armado que permita la instauración del socialismo en México. Esa es la visión. ¿Qué es lo que va a suceder en todo ese tiempo? Bueno, el libro es muy enfático en términos de decir que la guerrilla no tenía posibilidades de ganar. No tenía posibilidades de ganar independientemente de que pues estás en una guerra, ¿no? Entonces, en una guerra, ¿quién tiene el monopolio de los recursos? El Estado. Ellos tienen el ejército, tienen las policías, y la manera de tratar
de hacer una lucha frente a un, digamos, gigante omnipotente, es lograr, digamos, los recursos, ¿no?, que, digamos, el movimiento guerrillero no tiene, que son armas, propaganda, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso lo que va a determinar son las formas de financiamiento en un enfrentamiento que es cotidiano. La guerrilla no es que se hayan levantado o vayan a tomar el Zócalo, sino era la visión de que apareció por primera vez con, ¿cómo se llama?, asaltos bancarios. Asaltos a bancarios, asaltos a tiendas, y ahí se empezaron a hacer de recursos. Póngase un poco para entender las plantas de estas personas, ¿no? O sea, cómo hace recursos para poder luchar contra el Estado. Bueno, el caso es de que no tenían la correlación de fuerzas porque no eran una fuerza social que haya logrado aglutinar al resto de la sociedad. Ese es el problema. Aunque había simpatía con el movimiento estudiantil, aunque la gente presentía la necesidad del cambio, los dejaron solos. Y en esos términos, la guerra que arranca precisamente más o menos entre 1972, poco antes hay ya brotes, ¿no?, y va a terminar con el último, en este episodio, con el último, digamos, atrapado por la policía, que va a ser en 1982, y la muerte de uno de los del principal dirigente de la guerrilla, ¿no?, atrás de Ciudad Universitaria, ¿no?, van a cerrar, digamos, el capítulo y la guerrilla va a ser derrotada militarmente. La guerrilla estudiantil, digamos, profesional. Porque la guerrilla campesina había sido derrotada en 1974 con la muerte de Lucio Cabañas. Y después se vino toda la persecución, las desapariciones. La mayoría de las desapariciones no fueron en el periodo de la guerrilla, fueron posteriormente. Me decía una de las que estaban en la fiscalía, siguen los retenes, porque yo cuando iba a Guerrero a hacer las entrevistas y eso, me dicen, siguen los retenes. Y yo le pregunté, pues, como historiador, ¿por qué siguen los retenes? Y la respuesta que me dio fue maravillosa. Me dijo, es que es una comunidad de sospecha. Y toda comunidad de sospecha, el Estado no le va a perdonar el hecho de que sea continuamente vigilado. Y por lo tanto, bajo el rollo del narcotráfico, etcétera, que además, esa es otra historia, el ejército se aprovechó de esto y es el que inicia el narcotráfico en este país, ¿no?, va a terminar precisamente con retenes militares. Todavía, no sé si todavía, yo la última vez que vi si había, a la salida de Acapulco ustedes se van a encontrar un primer retén, y luego hacia Cihuatanejo se van a encontrar otros retenes, más o menos a la altura de Tecpan. Esos retenes se hicieron precisamente en este periodo. Y aunque, digamos, la forma, digamos, no es, son delitos, claro que son delitos, hubo delitos de ambos lados. Hubo el delito de ellos, porque están levantados en armas, ¿no?, y hubo delito del otro lado porque el Estado no tiene la facultad de torturar, desaparecer e irse por el lado que no marca la ley. Entonces, se entiende porque fue una guerra. Y en esta guerra, pues hay muchos sobrevivientes. O sea, hay sobrevivientes que les pudieran venir precisamente a hablar, hombres y mujeres que pasaron por las mazmorras del Estado. Muchos de ellos desaparecieron. Y digamos la dimensión, por llevarlo a un punto, en Argentina se calcula que, porque además todo esto fue un proceso latinoamericano, es decir, guerrilla hubo en todo el continente, en Argentina, en Chile, en Brasil, ¿no?, golpes de Estado y guerrilla en respuesta, porque era la manera de los años 70 de responder. Entonces, en Argentina se calcula que hubo entre 20 y 30, más o menos, el número de víctimas asciende. En México, pues no fue en esas dimensiones, se calcula que hay entre 3.500 y 4.000, más o menos, los estudiantes y gente que estaba alrededor, que o bien desaparecieron o fueron asesinados, ¿sí? Entonces, no sé si esto responde. Gracias. Tenemos más preguntas. Adelante, por favor. Sí. A mí me gustaría
a mí lo que ciertamente me gustó es que comenzó con las luchas que marcaron la historia mexicana, como la independencia o la revolución, e incluyó en esto que antes ya se habían intentado pelear por los derechos de las personas, pero no habían portavoces que comunicaran los pensamientos de los rebeldes, y no fue hasta después de la independencia y durante la Revolución Mexicana en donde realmente comenzaron a alzar la voz, y esto nos dio a entender a muchas personas, incluyéndome, que siempre habrá igualmente personas que aparezcan, no ciertamente ahorita, siempre habrá nuevas generaciones que alcen la voz en nombre de México. Sí, bueno, en aquel momento mis padres, los padres de otros decían, siempre hay que cumplir con el momento histórico. ¿Cuál fue el momento histórico de la gente que peleó en la Reforma contra los franceses? Pelear contra los franceses. Eran guerrilleros, pues prácticamente muchos. ¿Por qué? Porque siempre se enfrentaron con... La guerrilla surge porque se enfrentan contra un ejército más poderoso. No pueden confrontarlo. Entonces es la guerra de la pulga, ¿no? Picas y te desapareces, picas y te desapareces. Esas fueron las tácticas del padre Morelos, de Vicente Guerrero, pero también fueron las tácticas de los chinacos en la zona del Bajío peleando contra los franceses. Esa fue la forma de lucha que empleó Porfirio Díaz. Por cierto, hace un día fue la batalla del 2 de abril, hasta que tomaron la fuerza suficiente y tomaron Puebla para quitarle la escapatoria a Maximiliano. Esas fueron las formas de lucha de Emiliano Zapata. Villa en un primer momento, porque Villa después conformó un ejército bastante potente, pero a lo largo de la historia, digamos, siempre que hay un ejército más poderoso, va a haber grupos que van a resistir sobre la base del uso de la guerrilla. La guerrilla aparece como término en España. Cuando, y ustedes han de saber, porque aquí estudian historia también, Napoleón invade España. Y entonces logra la destitución de Carlos IV, y luego Fernando VII impone a su hermano. En ese momento, la sociedad española, que curiosamente en la historia de España se conoce con el nombre de la independencia de España. Es decir, allá le llaman a la lucha contra los franceses la independencia de Francia. Es la guerra de independencia de los españoles. Y al mismo tiempo que los españoles estaban en la guerra de independencia, ¿sí?, en México, la independencia se alza también con ejércitos de guerrilleros. Entonces la tradición la tenemos desde el siglo pasado, y además muchos de los que combaten son luego familiares, ¿no? O sea, quienes de ustedes a lo mejor no tienen un abuelo que fue revolucionario, ¿no? Por aquello de, ¿cómo se llama? Está la canción, ¿no? Esta de mi abuelo mató franceses y mi padre federales, ¿no? Bueno, obviamente es una persona que ahorita debe tener como 90 años, ¿no? O sea, diciendo eso. Pero hay una enorme tradición de resistencia en este país, ¿no? Y eso sucede con Lucio Cabañas. Cuando le decían, Lucio Cabañas, tu abuelo fue Pablo Cabañas, general zapatista de la zona de Tierra Caliente en Guerrero, él decía, yo cuando sea grande voy a ser como mi abuelo. Es decir, voy a pelear por los campesinos. Siempre que la injusticia no se ha resuelto, el fenómeno de la violencia se va a volver recurrente. Podrán aplastar a una generación, pero la que viene se vuelve a levantar. Podrán aplastar a la otra generación, pero la que viene, porque las condiciones de injusticia no desaparecen. Esa tesis en particular la hizo Carlos Montemayor y se conoce con el nombre de la guerrilla recurrente, que es exactamente pues uno de los planteamientos que toma también el libro. También toma lo que dice Héctor Miguel. ¿Por qué se genera violencia? Por falta de reconocimiento. ¿Qué es la falta de reconocimiento? Cuando los poderes o los gobernantes menosprecian a las personas, como sucedió en 68. O sea, no es tanto que hayan matado, sino que menospreciaban a ese sector. El menosprecio siempre lleva a detonar nueva violencia social
en contra del poder. Y la muestra más reciente la tenemos con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Gracias. Abrimos el espacio para más preguntas, comentarios, reflexiones. Adelante, por favor. Mi pregunta es, si nos puede hablar un poco de sus fuentes para la investigación que hizo, y aparte, ¿qué piensa de la influencia que tuvo la antigua URSS en esa disputa dentro del marco de la Guerra Fría entre el comunismo y el capitalismo? Nace la CIA y la KGB en México. ¿Por qué no se ve en ese panorama realmente cuando se habla de guerrilla o de movimientos estudiantiles? Sí, quien tenía influencia de la Unión Soviética era el Partido Comunista en México, y lo que hay que decir es que el Partido Comunista se parte en dos en 1969. Se le salen las juventudes, y las juventudes son las que tienen mayor participación en la guerrilla. Esto era a lo que se refería Laura cuando hablaba de los marxismos, ¿no? A mí, cuando yo presenté este texto en Santiago de Compostela, me preguntaron que si yo era un historiador marxista, me preguntaron. Y yo les dije, bueno, en realidad conozco muy bien la discusión del marxismo, ¿no? Y no es un texto marxista, es un texto de historia social. Ahora, que yo tenga la capacidad de discutir con el marxismo, pues ya es como un plus. Y eso es parte de lo que te vas a encontrar con el libro, ¿no? ¿Qué fue utilizado como fuentes? Fue utilizado como fuentes archivo, hemerografía, desde luego toda la bibliografía que había en ese momento, y también fue utilizada la entrevista oral. Sí, yo entrevisté a los familiares del Lucio, de hecho yo estuve en Atoyac muchas veces, entrevisté a una parte importante de los sobrevivientes de la Liga Comunista 23 de septiembre, y también entrevisté pues algunas otras áreas, por ejemplo como gente del mar y ese tipo de gente, ¿no? Entonces el texto no es un texto que te vaya a reconstruir exactamente los elementos, para eso hay muchas obras testimoniales, sino el enfoque sobre todo es explicar por qué sucedió eso. O sea, que es yo creo que lo que la historia debe hacer. La historia te debe explicar por qué hubo un levantamiento, no tanto establecer pues el enfrentamiento, por decir algo, de Villa Cuapa, donde bajaron un helicóptero. O sea, en el enfrentamiento en Villa Cuapa habían asaltado un banco, que es el Bancomer, que todavía está ahí en la esquina. Entonces les cayó toda la Dirección Federal de Seguridad, y en el momento en que se viene la refriega, no solamente enfrentan a la Dirección Federal de Seguridad, sino además les bajan un helicóptero. Les meten un balazo y se tiene que bajar el helicóptero porque si no se hubiera estrellado, ¿no? Ese fue el nivel del enfrentamiento que había ahí, ¿no? Entonces, eso lo contiene, pero lo va pasando de largo. Las fuentes documentales fueron básicamente, pues, los archivos de seguridad nacional. Yo trabajé en la Dirección Federal de Seguridad en esos dos ámbitos. Trabajé el archivo que habla del 68, que se llama Motines Estudiantiles. Trabajé también lo que era pues, los inspectores de gobernación, que es la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, básicamente en el rubro de la Ciudad de México y de algunas otras ciudades. Y en el caso, por ejemplo, de las fuentes, pues entrevisté a mucha gente como Guillermina Cabañas. Me ayudó mucho y aquí le quiero mandar un reconocimiento a Alejandra Cárdenas, que era el correo de Lucio. O sea, Lucio Cabañas tenía un correo que era precisamente un estudiante de la Patricia Lumumba, ¿no? O sea, desde luego ellos tenían esa influencia, ¿no? Yo tomo, digamos, cierta distancia, porque obviamente para mí es particular, el socialismo de la Unión Soviética no es ningún socialismo, es un capitalismo de Estado. O sea, yo tengo esa posición. Me parece que... pero contestando un poco la pregunta que me haces. No, fuera del Partido Comunista, la guerrilla no recibió ningún recurso de parte de la Unión Soviética ni de Cuba. Es curioso, y lo dice claramente el libro,
pero fue una de las pocas guerrillas latinoamericanas que no tiene ningún recurso de afuera. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano se apoyaba en los priistas del Estado, porque México había votado por la no expulsión de Cuba de la OEA. Y entonces trataron de guardar, digamos, las formas con el Estado mexicano, y obviamente pues los dejaron como morir solos. Y la Unión Soviética tampoco. Hay una anécdota que marca muy bien esto. Hay una guerrilla que se llama el MAR. El MAR es una guerrilla que se conforma por los estudiantes que estudian en la Unión Soviética mexicanos, y cuando llegan con el Estado soviético y le dicen que quieren hacer una guerrilla, ellos dicen, el Estado soviético dice, pues nosotros no nos vamos a meter. Es decir, hay buena relación con México, no queremos deteriorarla, pero pues ustedes están en libertad de hacer lo que quieran. Ellos se entrevistaron después con los vietnamitas. Los vietnamitas dijeron, nosotros tenemos tal problema ahorita de la guerra de Vietnam que nos es muy complicado entrenar a un comando mexicano, ¿no? Fueron con China y China dijo, sí, pero van a ser como parte del Partido Comunista de China. Y entonces, como eran como prosoviéticos, pues como que no les gustó demasiado, y finalmente fueron a Corea del Norte. Y en Corea del Norte dijeron, sí, como no, nada más que ustedes los entrenamos y nos desentendemos de ustedes. Y Corea del Norte efectivamente entrenó un grupo entre 50 y 60, me parece, guerrilleros, que finalmente regresaron a nuestro país y que configuraron el movimiento armado revolucionario, que eran los únicos que tenían entrenamiento militar, ¿no? Ahí hay una anécdota de la guerrilla de Lucio, ¿no? Que dicen que para hacerse de armas les ponían a los soldados bombas, los hacían estallar bombas como minas, y luego fueron a acusar al compañero del MAR porque decía que le echaba demasiado explosivo y no solamente destruía a los soldados, sino también a las armas, ¿no? Entonces lo fueron a acusar. El MAR, yo conocí a Fabricio Gómez Sousa, que fue el fundador, trabajó en pesca, yo trabajé en pesca también, y ya era un señor, yo creo que en 1983 te estoy hablando, como de 90 años, o sea, era ya muy grande Fabricio, ¿no? Los agarraron prácticamente a los primeros meses, descabezaron al MAR. Lo importante del MAR es que muchos de los guerrilleros del MAR se pasaron a las otras. Está, por ejemplo, Gayangos, en el caso de Guerrero, y algunos de los, ¿cómo se llama?, guerrilleros del MAR se pasaron a la Liga también. Entonces combatieron del lado de la Liga. El fenómeno de la guerrilla, y ahí es donde no quisiera aburrirlos mucho, es muy complejo porque tienen gente en todos lados. Hubo guerrilla en Chihuahua, hubo guerrilla en Sonora, hubo guerrilla en Sinaloa, hubo guerrilla en Guadalajara, hubo guerrilla en Michoacán, hubo guerrilla en el Distrito Federal, hubo guerrilla en Chiapas, hubo guerrilla en Guerrero, hubo guerrilla en Oaxaca, ¿no? Tuvieron grupos en Veracruz. Es decir, estudiarlo, pues por eso tiene este grosor el libro. Exactamente por eso tiene este grosor. Porque obviamente va recorriendo cada una de las regiones y ustedes se van dando cuenta qué hicieron, qué y dónde. Y además, cómo el fenómeno guerrillero va apareciendo. Por ejemplo, la guerrilla en Guadalajara no aparece con las mismas condiciones. Sería largo ahorita ya relatarles, pero tiene que ver con la conformación del Frente Estudiantil Revolucionario de Guadalajara, que por cierto en el mes de marzo se cumplió, me parece que una década de aniversario, porque la guerrilla, la Liga Comunista fue fundada el 15 de marzo de 1973. Yo en 1973 estaba con ustedes en la UNAM, yo estudié en la preparatoria 6 en aquel momento. Empezaban los CCHs, creo que tenían 3 años de haber empezado los CCHs, muchos les tenían miedo porque decían que no los iban a formar. Yo hubiera sido feliz estudiar en CCH, estudié finalmente en prepa 6, no me arrepiento, pero eran las escuelas de la UNAM que estaban. Gente de la UNAM participó, desde luego, y hubo episodios de la guerrilla dentro de la UNAM, desde luego, ¿sí? Es decir, el periódico de la Liga circuló en los CCHs.
y era muy peligroso que te agarraran con uno en aquel entonces, ¿ok? No sé si contesto, profesor. Más que nada que, entonces, ¿qué financia a los del mar? Es decir, la lana. Para los de la Unión Soviética. No, parece ser que... Datos bueno, tienes datos, pues buenos. de la CIA y de DPS. Te creo, pero no, digamos, yo no me dediqué a estudiar el mar. En específico conozco a varios. Yo también los he entrevistado también. ¿Es que? Los he entrevistado también. Has entrevistado. Sí, yo conozco algunos. Y no soy un experto en el mar. Yo estudié la Liga y estudié el Partido de los Pobres. Conozco la historia del mar. Ya tanto como el financiamiento, pues creo que tú sabes más, ¿no? O sea, porque son elementos como muy específicos. Porque además, pues es una historia, y tú estarás de acuerdo conmigo, en que está llena de información. O sea, no, digamos, esto de que uno la estudia no te vuelve experto en todo, ¿no? Esa es una de las cosas de la historia. Hay dicho en la ENA, los historiadores se casan luego con historiadoras. Se aburren, no, porque la historia nunca se acaba, entonces tienen siempre muchos elementos de plática. ¿Por qué? Porque la historia es tan vasta que aunque tú seas historiador no te la sabes toda. ¿Okay? Muchas gracias. ¿Algún comentario más? Adelante, Minashka, por favor. Buenas tardes. Primero que nada, agradecerle al autor que, tuve la oportunidad de leer su obra y en todo el libro nunca se presenta como, no se impone una postura, lo cual pienso que al tocar un tema tan importante y de tanta, pues sí, como de tanto impacto en nuestro México y también sobre todo los movimientos que mencionan en el transcurso de la historia de la humanidad, pues es como escritor y como lector se agradece que haya esa oportunidad de tener los hechos y los datos y en base a eso tener una postura al respecto, más no que usted como que imponga esa idea. Entonces, a mí lo que me parece más importante, lo que más me llamó la atención del libro fue que ahí como que explica que los jóvenes, y más hablando sobre el movimiento del 68, tuvieron esa necesidad, incluso se podría decir como esa desesperación, de reconocer en otras personas, en personas que tenían frente a ellos, esa necesidad de la búsqueda de libertad y de pues quitarse esa opresión, ¿no?, por parte del gobierno y del Estado. Entonces, pienso que a veces se romantiza un poco la idea de que pues ya no existen las mismas problemáticas y todo, y sin embargo pienso que pues simplemente fue una tragedia que se quedó como inspiración para las nuevas generaciones, pero que en realidad tal vez no fue la solución que los jóvenes querían que fuera. Entonces esto me lleva a preguntarle si usted cree que pueda ocurrir algo parecido, porque en el primer capítulo de su libro usted menciona, cita a David Alfaro Siqueiros, que pintó en la rectoría de la UNAM, nosotros solo estábamos a la expectativa de la próxima rebelión. Y bueno, gracias. ¿Tú querías hablar, no? Adelante. A mí me gustaría compartir cómo usted comenta que las guerrillas se crean a partir de la opresión. Entonces es muy interesante cómo comenta que al momento de quitarle ciertos privilegios, al momento de entrar la opresión, este tipo de movimientos simplemente explotan. Entonces me impresiona mucho las bibliografías que usa, como los autores como John Locke, por ejemplo, que muestran Estados Unidos, también cómo comenta ciertos otros objetivos de cómo algunos autores aportan para guerrilleras, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo han influido las acciones y narrativas de las guerrilleras juveniles en México y las distintas acciones que hace el Estado? Sí, la opresión en sí misma, y esto hay una discusión historiográfica fuerte de un historiador que se llama Barrington Moore, que tiene que se llama Las raíces de la rebelión, la UNAM está, por cierto. Y hay una discusión con Axel Honneth, que es el otro autor que yo manejo, y es que aunque haya opresión, existe, dice, una resistencia muy dúctil en los seres humanos, en que pueden
resistir la opresión, siempre. Entonces tú no sabes cuándo van a estallar. Por ejemplo, uno clásico así que dicen es, no, es que les dan el libro de Turner para México Bárbaro, para explicar la Revolución Mexicana. Nada más que yo, pues digo, con mis abuelos yucatecos, les recuerdo que Yucatán no tuvo rebelión. No obstante que es el lugar donde Turner dice eso. Entonces, si la opresión no es meramente la causa de los estallidos, ¿cuál es la causa? Y entonces la causa, digamos, en el caso de Barrington Moore te va a decir, es el agravio moral. O sea, probablemente puedes estar en una pobreza terrible, pero si a la pobreza tú le agregas el agravio a la comunidad, el menosprecio por la comunidad, ahí va a haber potencialmente una rebelión. ¿Qué es lo que pasó en Chiapas? Vinieron hasta la Ciudad de México, exigían una reforma agraria, los ignoraron, y cuando regresaron a Chiapas empezaron a incubar el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es decir, le hicieron caso a la gente de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional que estaban en Chiapas. Por eso es como complejo, ¿no? Es muy, muy complejo. Y a ver, compañero, recuérdame, porque ahorita por perderme, ya mi edad ya no. Bueno, ¿cómo han influido las acciones de las guerrilleras juveniles en las acciones que ha tomado el Estado con la sociedad y cómo con las leyes y normas que implementan? Bueno, lo que es interesante en la guerrilla mexicana, como lo es en otras, es que participaron con el movimiento de 68 mujeres. Es decir, y no solamente participaron a nivel de base, repartiendo volantes, ¿no? Sino incluso hubo comandantes militares ya en la fase final de la guerrilla que fueron mujeres. O sea, y gente que tuvo participación muy destacada como Alicia de los Ríos, que Alicia de los Ríos, bueno, pues es una mujer que está desaparecida, ¿ok? Entonces, lo que pasa es que en la fase final de la liga conformaron el comité editorial de Madera, y dentro del comité editorial de Madera había un comité como militar, y ese comité militar estaba encargado de una mujer, exactamente. Entonces la guerrilla a lo largo del tiempo tuvo que desarrollar también la incorporación, digamos, de compañeras, ¿no? Eso es algo, digamos, interesante, ¿no? Por eso esta Terrés, ¿no?, que la conozco, la que hizo Guerrilleras, el libro, o sea, trató de no dejar fuera el testimonio. Terrés es la compañera de en paz descanse, José Luis Alonso Vargas, que era un guerrillero también, que fue uno de los primeros guerrilleros del grupo N, me parece, eran los guajiros. Entonces, esa compañera sí logró, y yo la conocí desde Zamora en el 2001, más o menos, cuando fue el encuentro de la guerrilla mexicana, uno de los primeros encuentros que hubo, y desde luego, pues el libro sí es una especie como de mosaico de las distintas expresiones de la lucha guerrillera en las mujeres, o sea, lo cual me parece muy bien. Para mi gusto, a mí me hubiese gustado que lo tejiera un poquito más, o sea, porque si no entonces es un fichero, ¿no? Es fulano de tal historia, fulano de tal historia, ¿no? Sino que lo hubiera tejido, digamos, un poco más, porque parte de la recuperación de la memoria es también la recuperación de la identidad de los que participan. Los que participan no eran forajidos, eran gentes que eran estudiantes, que tenían toda una vida por delante, y como dice Héctor Miguel, pues decidieron lanzarse a la lucha por lo que consideraron que era algo injusto, ¿no? Aunque pues en el fondo ya no pudieron, digamos, revertir, porque pues el Estado mexicano también cuenta, y el Estado mexicano acertó en la manera de pegarles, ¿no? Siguió dos estrategias. Una es cortar a la izquierda mexicana, atraerla hacia la parte democrática, y la otra parte fue silenciarlos,
y establecieron, me parece que dos planes de contrainsurgencia que tienen nombre y apellido. Uno es el rastreo y otro se llama Rosa de los Vientos. Entonces en ambos lograron desarticularlos en términos, digamos, militares, ¿no? Y ya, pues por eso lo que existen son como sobrevivientes, o sea, no te vas a encontrar. Hay una guerrilla activa, todavía estuvo activa hasta Oaxaca, ¿no? Que es el EPR, que esa es otra historia. Así como la del mar es una historia, la otra es otra historia. Entonces, los guerrillerólogos, no me gusta el término, o sea, siempre hay pues, el asunto de que fueron muchos grupos. O sea, hay quien se ha dedicado a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que fue otro grupo, que es el antecedente del EZ. Hay quienes se dedicaron a la Unión del Pueblo, que es otro grupo, ¿no? Que es el, digamos, antecedente de lo que hoy se conoce como el Ejército Popular Revolucionario, ¿no? Yo a ese no me dedicaba mucho, o sea, me dediqué más acá, porque fíjate, si me tardé 15 años en reconstruir esto, imagínate, reconstruir mi historia de guerrilla, va a tardar 15 años más, ¿no? Bien, pues entonces eso sería. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Adelante. Quisiera preguntarle qué fue lo que le inspiró a escribir el libro y lo que le llevó a investigar y a adentrarse tanto en ese Se ríe acá porque el compañero es mi editor, es Bartomeu Costa Mic. Es una historia común, ¿no? Ahí de hace muchos años. Bien, yo les digo, cuando los preparo, pero yo tengo una línea de investigación siglo XX, ¿no? Y les digo que cuando van a investigar algo, siempre hay que tener cuidado con el esqueleto en el closet. Porque todo mundo estudia algo porque tienes un interés y ese interés tiene que ver contigo muchas veces, ¿no? Entonces, de repente hay compañeros que me llegan y me dicen, no, es que yo quiero hacer una historia sobre el cine gay. Y ¿por qué quieres hacer una historia sobre el cine gay? ¿No? Y entonces, bueno, pues lo que pasa es que el compañero es gay, ¿no? Entonces, nunca los factores van por sí solos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede y por qué yo estudio esto? ¿Cuál es mi esqueleto en el closet, ¿no? Bueno, lo que sucede es que yo en los años 70, cuando estaba en la preparatoria, ¿no? En algún momento me vi atrapado en el hilo de la guerrilla, en los años 70, ¿no? Y desde luego yo repartí madera. Ahora, duró muy poco tiempo porque los descabezaron casi inmediatamente, lo cual agradezco a las circunstancias, porque pienso que hubiera sido de mí, ¿no? Pero siempre te queda una especie como de sentimiento de culpa, ¿no? O sea, porque ellos que se murieron y yo me quedé aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo restablecer pues esa relación con mis ex compañeros, ¿no? Muchos de ellos estuvieron en prisión, otros simplemente desaparecieron, ¿no? Y la manera de abonar a esa relación fue construirle su historia. O sea, mi manera de regresar es no dejar que muriera la memoria, es rescatar la memoria, porque la memoria tiene 3 principios básicos que estudié en España, en España, que es recuperar la verdad, pugnar por la justicia y pugnar por la reparación. ¿Sí? Entonces, esos 3 elementos que son la recuperación de la memoria, pues son el intento precisamente y mi esfuerzo, pues no digo que sea ¿cómo se llama? Un esfuerzo, es modesto, digamos, es una contribución modesta a tratar de que esto no se olvide. ¿Ok? Bien. Muchas gracias. Acá había otra pregunta. ¿Cree que logre existir otra guerrilla actualmente tan grande como lo fue las guerrilleras anteriores en el contexto social de ahorita? Las peticiones estén mal direccionadas, por ejemplo, la erradicación de la violencia contra la mujer, deberían de unirse en general, tipo hombres y mujeres, y luchar con la erradicación de la violencia y así hacer un movimiento social más grande. Pues es siempre y cuando las circunstancias de las relaciones de poder en el país tengan, digamos, esa confrontación.
O sea, el Estado es el Estado. El Estado está ahí porque es capaz de permear las contradicciones. Si el Estado no es capaz de permear las contradicciones, puede haber estallidos armados. Y esos estallidos son siempre estallidos de comunidades, ¿no? Ahora, el Estado siempre tiene esa capacidad de amortiguar. Te digo, el gran problema de los guerrilleros es que pretendieron que iban a poder acabar con el Estado. A ver, es que el Estado, y ahí es donde pues ahí podría ser una crítica a la noción de Estado de la guerrilla, el Estado no es un instrumento nada más, sino el Estado es también un conjunto de relaciones sociales dentro de la sociedad. ¿Sí? Esta escuela es el Estado. ¿Sí? Es decir, el Estado no solamente te brinda al ejército que se te echa encima o a la policía que se te echa encima, sino también te brinda educación, te brinda hospitales, te brinda la posibilidad de tener instituciones que de alguna manera resistan hasta contra el propio Estado. Entonces, a veces el problema es que no entendemos bien cuál es la relación con el Estado. Y esa carencia o esa, digamos, miopía de no entender qué es el Estado es lo que va cifrando la derrota de la guerrilla. Porque tienes que responder con el conjunto de instituciones. No puedes, digamos, acabar con el Estado simplemente por armar un pequeño grupo, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas, por ejemplo, en el anarquismo, ¿no? La acción directa y siempre les rompen la boca. Voy a esperar la huelga general y nunca llega, ¿no? Entonces no es la acción directa la que logra los cambios sociales. Por lo regular terminan o en prisión o el Estado te deja, ¿no? O sea, no hay problema. Los cambios sociales vienen por el conjunto de la sociedad. Y ese conjunto de la sociedad, pues desde luego también pesan pues, el nivel de preparación que tengan los actores, todo ese tipo de cosas, ¿no? En México existe el derecho de las mujeres a decidir por su propio cuerpo, porque un grupo de ¿cómo se llama?, de contemporáneas, compañeras mías, lucharon por ese derecho. Y ahora las tratan de hacer un lado, pero pues es gente como Marta Lamas, o gente que estuvo, por ejemplo, en el grupo FEM. Yo conocí a las primeras que estuvieron en el Comité de Apoyo para Mujeres Violadas, ¿cómo se llama?, Gobello Tuzuastegui, mi prima segunda que se llama Patricia Duarte. Ellas empezaron con el grupo GAMO allá en los años 70. ¿Qué es lo que se puede cambiar? Pues depende de la estrategia que elijas para cambiar las cosas. El mero enfrentamiento no cambia. El enfrentamiento te ayuda en el momento en que, como pues, decían estas gentes de los 70, ¿no? Lo mismo, no tienen remedio. Pero si hay posibilidades, parece ser que las estrategias a mediano plazo a veces dan más resultado en estos cambios parciales del sistema que, ¿cómo se llama?, que lo podemos hacer. Ahora, ¿quién cambia la sociedad? El conjunto de la sociedad. O sea, ¿quiénes tienen la potencia de cambiar la sociedad? Los que producen la riqueza social. Esos son los que van a poder cambiar. En el futuro son los que van a cambiar. Y aunque yo no creo que haya habido socialismo en la Unión Soviética, ¿no? Lo que sí creo es que el socialismo es una necesidad latente que está en nuestra sociedad. Está aquí y ahora. El comunismo no está en la Unión Soviética, el comunismo está en las necesidades que tenemos en este momento. Está en el sistema capitalista. Eso es lo que yo pienso. Y bueno, puede quien no esté de acuerdo conmigo, no importa. O sea, yo simplemente propongo y ya los demás deciden, ¿no? Bien, muchas gracias. Vamos a escuchar acá ahora, por favor. Yo quisiera saber cuál es su opinión acerca de hacer una comparación de la participación de los jóvenes en la política y en la sociedad de la actualidad a la luz de su investigación. Pues yo celebré mucho la generación de Harry Potter, porque empezaron a leer de nuevo, ¿no? Entonces leían El Señor de los Anillos y leían todas esas cosas, ¿no? Lo cual me parece un enfoque fabuloso. Hay que leer, porque si no se lee, no tenemos la información. Ahora, hay que comprometerse un poco más,
Y hay que también entender que muchos de los que tenemos, lo tenemos porque socialmente nos es dado. Y entonces estamos en deuda con la sociedad. O sea, es ese dicho de que la universidad al servicio del pueblo, es eso exactamente. O sea, ¿qué puedo hacer yo por la sociedad? Formar historiadores. ¿Qué puede hacer el médico por la sociedad? Curar personas. Es ese compromiso, el compromiso cotidiano. Y cuando venga el llamado a hacer un cambio social más grande, pues espero que ahí estemos todos. ¿Okay? Muchas gracias. A ver, acá, compañero. A mí me gustaría saber. Sí, bueno, adelante. Sí, va, adelante. Me gustaría saber cuáles fueron sus principales retos al escribir esta obra que pues es muy compleja por los temas sensibles que contiene y la disputa política entre el socialismo y el capitalismo. Además de lo que ya mencionó la maestra Laura, que si recuerdo mencionó que le robaron unos bibliografías y se tardó mucho tiempo escribiendo el texto, pero me gustaría saber cuáles otros retos enfrentados. Bueno, sobre todo uno de los problemas fue yo mismo, porque cuando tú te enfrentas a los testimonios, te deprimes. Entonces, superar la depresión fue muy importante. Pero pues, son historias muy fuertes, ¿no? Ese es uno. Tuve un pleito con la UAM allá por 2001, ¿no? Porque no me dejaron presentar el trabajo. O sea, me lo censuraron. Y tuve que irme a Santiago de Compostela a terminarlo. En 2014 tuve que viajar con los, ¿no? Y allá me recibió pues un ex miembro del Partido Comunista de España y una gente que es muy reconocida en términos de la historiografía mundial, que es Carlos Barros, de Historia del Debate. Él fue el que me dijo, sí, yo te dirijo la tesis, ¿no? Me fui a España con los escasos recursos que tuve porque me fui prácticamente con licencia del trabajo y con mi sueldo. Y eso en España es terrible porque no recibí beca CONACYT, no, ¿cómo se llama? Tuve los recursos del PRODE, porque hubo circunstancias que yo no conocía, y es que cuando llego a España resulta que, bueno, tenía derecho a una beca del PRODE, y dije, voy a tramitar la beca del PRODE, y me dijeron, la excelencia del doctorado resulta que yo era de la primera generación de ese doctorado, y por lo tanto no había resultados, por lo tanto no había constancia de calidad, ¿no? Y entonces es muy curioso porque pues yo me dediqué como los chinos cuando vienen a estudiar acá, que como no hablan español, se dedican día y noche a estudiar, ¿no? Y entonces yo me dediqué así en España a estudiar día y noche. Les pregunté, ¿cuánto es el tiempo en el que se cursa este doctorado? Me dijeron 5 años. No es como los doctorados de aquí que son presenciales, son por actividades. Entonces, ¿y cuál es el tiempo menor posible? Y me dicen, ¿menor posible? ¿Para qué quiero el tiempo menor posible? Pues porque se me acaban los recursos, ¿no? Y entonces me dijeron 18 meses. Entonces, 18 meses, llegué con Ofelia Castelao, que era ahí en Galicia, y le digo, aquí está la tesis. ¿Cómo? En 18 meses, un día. ¿Por qué era? Pues porque no tenía recursos. Y porque ya había desarrollado la investigación, es decir, hice cierta trampa, ¿no? No trampa, sino que ya llevaba la investigación hecha. Entonces la presento y fui el primer estudiante de la Universidad de Santiago de Compostela en el doctorado internacional en presentar su tesis mexicana. Dije, ¿pero cómo? Bueno, lo otro que les acabo de contar, me lo guardan porque nunca se los conté allá. O sea, que no me iban a alcanzar los recursos y que me tenía que regresar lo antes posible, ¿no? Entonces lo hice bajo presión, de veras bajo presión, ¿no? Y entonces lo entregué, finalmente pues presento mi examen, lo presenté un 3 de octubre de 2015
Y me regresé con el título que dice algo así como Felipe VI, rey de España, ¿no? Confiere a mí instruye al rector excelentísimo, no sé qué, de la Universidad de Santiago de Compostela, que le otorgue el título de doctor a fulano de tal. Y me lo traje, ¿no? Y todavía tuve la inquietud, ¿verdad?, acá cuando regresé, de estudiar uno más, que fue el de antropología física. Y el de antropología física, déjenme contarles que lo hice inspirados en ustedes, porque mi tesis de doctorado de antropología física es el maltrato institucional que la UNAM realiza a los alumnos de pase reglamentado, ¿sí?, y las secuelas psicológicas que eso genera. Con los invitados, con los profesores que nos acompañan, definitivamente este tipo de eventos nos permiten seguir construyendo una comunidad universitaria, así que sigámoslos haciendo y sigamos con las reflexiones. Muchas gracias. Y bueno, está a la venta el libro, si alguien gusta. Yo por lo pronto, yo ya lo compré, pero lo que quiero es que me lo dedique. Así que muchas gracias.